Ven, ¿qué le parece si se pone de pie? Yo sé que Mario le dijo que se siente. Vamos a hacer ejercicio. Y ahora esté ahí junto conmigo. Padre Santo, queremos venir, Señor, en esta tarde, Señor, en esta noche, delante de ti, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos, Señor, que tú nos hables, necesitamos que tú nos ministres. Te necesitamos a ti, Señor, en nuestras vidas. Señor, ahora, aún a pesar de todo cansancio, Señor, aún a pesar, Señor, de toda dificultad, Señor, toda cosa, todo pensamiento, Señor, hoy día queremos venir, Señor, a escuchar, Señor, y concentrarnos en tu palabra. Queremos, Señor, de que tú, Padre amado, traigas luz, Señor, a nuestras dificultades, Señor, que tú traigas luz a nuestras confusiones, porque para eso, Señor, tú nos diste tu palabra, Señor. Dígale, Señor, hoy día háblame. Quiero, Señor, de que tú seas ministrándome, tú seas cambiándome, tú seas transformándome, Señor. Que para eso, Señor, es tu palabra, Señor, es para pulirme, para perfeccionarme, Señor, para limpiarme. Gracias, Señor, hoy día nos rendimos, Señor, completamente a ti, Señor. Y decimos que dependemos totalmente de ti. Dependemos de tu sabiduría, de tu consejo, Señor, que hemos visto, Señor, vez tras vez que no es suficiente, Señor. Nuestra sabiduría, Señor, no es suficiente, Señor. Nuestras fuerzas, Señor, no son suficientes, sino que hoy día venimos a la única fuente, Señor, verdadera. A la única fuente, Señor, que nos puede cambiar, Señor, que nos puede dar todo, Señor, lo que necesitamos. Te damos las gracias, Señor, ahora por este momento. Gracias porque es un privilegio, Señor, venir a pesar de todas las cosas a la mesa, Señor, venir al lugar, Padre amado, santísimo, Señor, y estar contigo, Señor, y alabarte, Señor, y disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, te doy por cada uno, Señor. Ponemos todo, Señor, en tus manos, Señor, sabiendo que tú, Señor, eres el que obra. Gracias, Señor. Amén. A ver. Estaba un poquito pensando, ¿no?, acerca de qué era lo que podía compartir en esta tarde. Y justo tocó, ¿no?, de que hoy día en el trabajo estábamos un poquito hablando, ¿no? Estábamos hablando un poco acerca de cumplir años, las expectativas. Una compañera cumplió 30 hace poco. Y ella misma decía, ¿no?, de que realmente dijo, mi vida, dijo, no ha ocurrido en mi vida lo que yo hubiese creído, ¿no?, que hubiera pasado. Han pasado cosas en mi vida que yo nunca hubiera planificado. Y es justamente, yo creo, algo de que todos nosotros nos preguntamos en algún momento, o en varios momentos. Especialmente cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por crisis, cuando pasamos por momentos de tribulación. Hay una pregunta que yo creo que la mayoría de nosotros nos hacemos, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿qué es esto, no? Y yo creo que una de las preguntas que le sigue a eso es preguntarse, bueno, ¿cómo se supone entonces que yo debo de responder a lo que me está pasando? Y lo bueno y lo tremendo de Dios es que Él nunca nos deja solos, sino de que Él nos ha dado esa respuesta. Tenemos respuesta a esas preguntas. Y las vamos a ver en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Voy a comenzar, vamos a leerlo desde el primer versículo 1, hasta el versículo 9. Lo vamos a leer juntos y después vamos a ir desglosando qué es lo que Dios está diciendo. ¿Lo tienen ahí? Me siguen. Entonces dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados a la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque
perecedero se prueba con el fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, si empezamos mirando, ¿no?, un poco este encuentro yo que es un pasaje tremendo, ¿no? Que a veces cuando leemos la Biblia como que pasamos las cosas por alto, pero cuando nos paramos a mirar los detalles nos damos cuenta de que aquí hay mucho, ¿no? Y está justamente aquí la respuesta a esas preguntas que nos hacíamos en el comienzo. Entonces, para empezar, ¿a quién le está Pedro escribiendo esta carta? ¿A qué tipo de personas? Si lo vemos en el versículo 1 mismo, nos dice de que él escribe esta carta a los expatriados de la dispersión. Entonces, ¿qué tipo de persona es? Pedro le está escribiendo esta carta a gente que está sufriendo, a gente que está pasando por persecución, a gente que está pasando por momentos difíciles. Entonces, a gente que está siendo apedreada. O sea, a ese tipo de gente va dirigida esta carta. Entonces, él hace dos cosas, ¿no? Primero, él fundamenta todo lo que va a decir en nuestra identidad en Cristo. Eso se los recalca, ¿no? Para que lo entiendan de que para poder entender lo que está pasando y cómo afrontar aquello, tú tienes que entender quién tú eres. Entonces, por eso les reafirma, ¿no? O sea, su nueva identidad en Cristo. Y después hace otra cosa más. Él fundamenta todo lo que va a decir acerca de qué es lo que está pasando en el momento, en el aquí y en el ahora, pero desde la perspectiva del pasado y del futuro. Aquí está todo, digamos, metido. O sea, si usted se pone a mirar, aquí en este pasaje, él está haciendo está haciendo un resumen de todo el plan de la salvación. Está hablando de la salvación pasada, la salvación futura y lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos más o menos claro, ¿no? Tenemos claro la salvación pasada, ¿no? Yo creo que todos tenemos claro de que Jesucristo murió por nosotros, de que hemos sido liberados, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Entendemos de que tenemos una esperanza en Cristo más adelante, ¿no? En el día en que nosotros partamos de esta tierra y vivamos en la eternidad con Él. Pero yo creo, y estaría casi dispuesta a apostar, de que la mayoría de nosotros estamos bien confundidos acerca de lo que Dios está haciendo aquí. O sea, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí con mi vida, en el aquí y en el ahora? Y no sé si le ha pasado, ¿no? Pero a veces uno como que se siente confusa, ¿no? Y dice, bueno, ya soy salvo, y después va a haber otro momento donde voy a ser salvo eternamente, pero y bueno, ¿qué es lo que pasa ahora, no? O sea, ¿por qué sigo aquí, no? ¿Por qué simplemente nazco de nuevo y Dios me lleva y punto, no? Y se acabó. ¿Cuál es el propósito, no? O sea, ¿cuál es el propósito de vivir aquí, el aquí y el ahora? Y Dios nunca hace las cosas sin sentido, sino que siempre Él, todo lo que hace es porque está detalladamente planificado desde hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros estamos aquí y estamos viviendo en este momento, la salvación ahora, en el aquí y en el ahora, es porque Dios algo quiere usar en este momento, ¿no? Y es lo que vamos a ver, porque ese justamente es el enfoque de Pedro en este pasaje. Entonces, vemos, ¿no? Desde el versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, no? Él justamente está empezando de la salvación pasada, ¿no? O sea, lo que pasó antes, ¿no? Está diciendo de que nosotros hemos renacido, ¿no? A una nueva vida. Entonces, él lo que está diciendo, él está haciendo como un resumen de todo lo que Dios ha estado haciendo desde la caída hasta cuando Jesucristo viene a esta tierra, vive, muere y resucita por nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, estamos leyendo nuestra biografía espiritual. Porque yo sé que muchos a veces como que le tienen un poco de alergia, ¿no? al Antiguo Testamento, porque, o sea, como que uno dice, ay, no, pero es pura historia de los jueces y de los reyes, y como que no se entiende de que no se ve cuál es la conexión. O sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo, no? Y tiene que verlo todo. Porque tú tienes que entender de que cada cosa ocurrió, cada juez,
cada rey, cada persona, cada situación, cada lugar, cada conflicto tuvo que ocurrir para que tú un día nazcas de nuevo. O sea, todo eso es parte de tu biografía espiritual. Y todo eso ha ocurrido para que tú un día nazcas, ¿no? Aquí habla justamente de que hemos renacido a una nueva vida. ¿Qué significa eso, no? De que tú y yo, antes de nacer de nuevo, porque la misma palabra lo dice, estábamos, ¿qué cosa? Espiritualmente muertos. Y ser espiritualmente muerto es mucho más que ser moralmente corrupto. Eso significa de que tú y yo éramos incapaces de responder a Dios. Estábamos muertos por dentro. Es como habla, por ejemplo, habla acerca de que nuestro corazón de piedra, ¿no? Que dice que lo que antes era nuestro corazón de piedra lo hace de carne, ¿no? Y resulta de que cuando yo piso o golpeo una piedra, ¿qué pasa con esa piedra? No reacciona, ¿no? O sea, no le duele, no siente nada. Entonces así estábamos nosotros, éramos incapaces de responder a Dios. Éramos incapaces de responder a su llamado y responder a Él. Entonces, entender de que aparte de esa regeneración, aparte de esa nueva vida, o sea, nosotros estábamos perdidos. Entonces, lo que Dios hace es que Él entonces sopla de su vida, ¿no? Sobre nosotros, sobre nuestro espíritu, para que nuestro espíritu renazca y pueda entonces responder a Él. Entonces, entender de que si es posible que tú des pasos hacia Dios, es porque justamente Dios ha puesto de esa nueva vida dentro de ti. Si tú eres capaz de obedecer a Dios, de buscar a Dios, de anhelar a Dios, es porque Dios ha soplado esa nueva vida dentro de ti. Entonces, eso justamente es lo que estábamos viendo en el versículo 3. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué sopla Él nueva vida dentro de nosotros? ¿Por qué lo hace? El mismo versículo nos responde, ¿no? Nos dice que según su gran misericordia. Entonces hay que entender de que el hecho de que Dios haya infundido nueva vida sobre nosotros no es porque haya algo dentro de nosotros que Él haya visto que haga que nosotros merezcamos o que necesitáramos aquello, sino de que la razón por la cual tenemos nueva vida se encuentra todo dentro de Él, ¿no? Y nada dentro de nosotros, sino que es su gran misericordia. ¿Qué más? Nos dice aquí también este versículo, nos dice cómo es que lo hace, cómo es que nosotros nacemos a nueva vida. Dice, ¿qué cosa? Por el poder. Dice que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, a mí me parece tremendo, ¿no? Porque yo a veces escucho comentarios y la gente dice, uy, qué pena que yo nunca he experimentado un milagro en mi vida. Nunca he experimentado algo sobrenatural. Y hay que entender de que si tú has nacido de nuevo, tú entonces has experimentado en carne viva el milagro más grande de toda la creación. Que imagínate, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, te ha levantado a ti a nueva vida. ¡Qué tremendo! O sea, qué tremendo tomar algo completamente muerto, algo que no podía reaccionar, algo que odiaba a Dios, algo que no podía aguantar, lo que prefería la oscuridad antes de su luz, y volverlo en una persona que esté aquí sentado. O sea, ¿no le parece eso tremendo? Sí. ¿Qué más vamos a ver entonces? Entonces hemos visto de que Pedro habla entonces de nuestra salvación pasada, habla del entonces del pasado. Entonces Pedro después también habla del entonces, ¿de qué cosa? Del futuro. Habla de la salvación futura. Nos dice el versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No tan solo Dios lo ha renacido una nueva vida, sino que también Él ha separado para ti y para mí una herencia espiritual que nadie la puede tocar. Y a veces, o sea, no entendemos, ¿no? Porque estamos como tan concentrados en el aquí y en el ahora, ¿no? Que perdemos de vista el después.
Y aunque tú ahora no tengas riquezas, aunque tú ahora no tengas herencias, no seas rico en amigos, no seas rico en riquezas, no seas rico en experiencia, no seas rico en talentos, tú tienes que entender de que tú estás caminando hacia una herencia gloriosa que te está esperando. Y no importa lo que esté pasando en tu vida ahora, o sea, no importa lo difícil del momento aquí y ahora, tú tienes que entender que tú vas caminando hacia eso, o sea, algo que te está esperando. Y dice que es una herencia. ¿Qué cosa? Una herencia. ¿Cómo es esa herencia? Es incorruptible, que no se puede corromper, es incontaminada e inmarcesible, que no se puede marchitar, que es eterna. O sea, qué tremendo eso. Y entender de que va a llegar un día cuando la experiencia de esa gloria va a asfixiar o va a agobiar cualquier oscuridad que tú estés enfrentando ahora. Y eso nos está esperando. Eso yo creo que ya sería suficiente como para empezar a animarnos a pesar de lo que estemos pasando en este momento. Y lo que es más asombroso es que Dios dice de que no tan solo tenemos una herencia que nos está esperando, sino que Él no tan solo está guardando nuestra herencia, sino que está haciendo, nos está guardando a nosotros. O sea, Dios dice, yo no tan solo estoy guardando para ti una herencia incorruptible, sino que también te estoy guardando a ti para que asegurarme de que tú estés preparado y estés listo para recibirla en el momento que Él la suelte, ¿no? Que la entregue. O sea, qué tremendo, ¿no? Imagínense, yo quisiera tener ese banco, ¿no? Quisiera saber cuál es ese, ¿no? Que encontrar un banco donde tú deposites todo lo que tú tienes para asegurarte de que el día que tú necesites esa herencia esté ahí, ¿no? Y que más encima el banco te diga, no te preocupes, no tan solo vamos a asegurarnos de que tú tengas esta herencia, sino de que nos vamos a preocupar de ti. Nos vamos a asegurar de que tú tengas el mejor médico, que tengas el mejor dietista, que tengas el mejor, qué sé yo, el que mire tus finanzas, tengas lo mejor de todo para que el día en que nosotros te la podemos entregar, tú estés listo y estés preparado. O sea, qué tremendo, ¿no? Están súper animados los hermanos. Entonces, estas son cosas, ¿sabe qué? Son cosas dignas de alabar. Son cosas dignas de emocionarse. A mí me emociona. O sea, qué tremendo pensar que, ¿sabe qué? Que cuando uno lee el Antiguo Testamento, como lo decía, y lee todo lo que ha pasado y decir, Señor, qué impresionante que todo eso, o sea, con tanto detalle, con tanto cuidado, para que yo esté ahora aquí parada, Señor, y pueda servirte y pueda estar contigo. Y no tan solo eso, sino que más encima hay algo que me está esperando y un Dios que me está cuidando para asegurarme de que yo lo reciba. Pero ¿sabe qué? Hay más, sino que lo que Pedro quiere hacer es enfocar, nos habla del entonces, del pasado, el entonces del futuro, pero ¿qué cosa? El enfoque de él es el ahora. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y yo creo que eso es lo que muchas veces es lo que más nos interesa, ¿no? Porque eso es lo que más nos confunde. Entonces vamos a ver el versículo 5 ya lo vimos, ¿no? Que dice que sois guardados por el poder de Dios. Versículo 6 dice, en lo cual vosotros, no, es el 5, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, aunque ahora, ¿no? Ahí está el enfoque, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, ¿no? Porque de todas las palabras que existen en el idioma, bueno, ahí fue escrito en el griego, ¿no? Pero en cualquier idioma, ¿no? De todos los adjetivos que existen, ¿sabe cuáles son los adjetivos que Pedro usa para describir lo que está pasando ahora? Mírelas, a ver si las encuentra. Él habla de dos cosas, habla de afligidos y pruebas. O sea, de todas las palabras que existen, yo creo que esas serían las últimas que nosotros quisiéramos escuchar, ¿no? Yo no creo que nadie se levantó esta mañana y oró y dijo, Señor, ¿sabes qué? Lo tengo muy fácil, ¿no? Así que quiero que envíes un par de pruebas más a mi vida. O alguien dijo, Señor, si tú me amas, quiero que me aflijas más.
sino que esas son las palabras que yo creo que nadie quiere en su vida, ¿no? ¿Quién quiere aflicción? ¿Quién quiere pruebas? Nadie, ¿no? Sin embargo, esas son las palabras que Pedro usa para describir lo que está ocurriendo, ¿no? Están ocurriendo pruebas y está ocurriendo aflicción. Entonces, hay que entender, ¿no? Y vamos a mirar un poquito más por qué usa esas palabras. Si vemos el versículo 7, ¿no? Porque dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Esa palabra prueba no se refiere a un tipo de examen, ¿no? Que uno tiene que pasar, ¿no? O que tiene que ser, digamos, claro, pasarlo y para poder seguir, ¿no? Sino de que él estaba usando esa palabra que tiene que ver con templar. ¿Qué es templar? Es lo que uno hace con un metal. Está hablando entonces de trabajar con un metal, ¿no? Lo que se hace con el metal. Y eso lo comprueba, ¿no? El resto del versículo, porque dice después más adelante que dice, mucho más precioso que el oro. Entonces justamente de eso está hablando de probar el metal. Entonces anduve ahí un poquito, me metí a mirar cómo es que se sacan, se sustraen los metales de las minas, ¿no? De la tierra. Y es interesante porque no sé si alguna vez ha visto que, por ejemplo, el oro, cuando sale de la tierra usualmente parece cualquier cosa menos oro, ¿no? No sé si alguna vez han visto, anduve viendo fotos ahí en el Google. Y resulta de que el oro no viene puro, sino que viene, o sea, hablan de mena de oro, ¿no? Que es como una mezcla de muchas otras cosas más, juntamente con ese oro, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer para poder, digamos, sustraer eso, porque nadie, por ejemplo, que está usando alguna joya o algún oro, tiene eso, ¿no? O sea, así como sale con esas imperfecciones, sino que todos tienen un oro refinado. Entonces, ¿qué es lo que hacen, no? Resulta de que le ponen, o sea, tienen que tratar de licuarlo, y, o sea, y lo suben, digamos, a temperaturas muy altas, o sea, prácticamente lo queman, para que de esa manera se licúe y todas esas imperfecciones entonces sean separadas del oro, ¿no? Y lo único que queda es, ¿qué cosa? El oro puro, ¿no? El oro refinado. Y esas imperfecciones no son buenas, ¿no? Porque esas imperfecciones le quitan al oro de su valor, le quitan al oro de su poder, le quitan al oro de su belleza. Entonces, es interesante, ¿no? O sea, de que justamente Pedro, de todos los ejemplos que usa justamente esa metáfora. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos mena de cristianos. Somos exactamente así, de esa misma manera. O sea, venimos de la tierra con ese oro, pero también lleno todavía de todas esas imperfecciones. Entonces, esas cosas nos roban a nosotros de la fuerza y de nuestra belleza y corrompen nuestra fe. Entonces, yo creo que si tú puedes ser honesto, no necesitas decírmelo a mí, pero tú sabes de que tu fe muchas veces es inconstante. Que hay días, hay momentos en los que tú te levantas y eres una persona digna de admiración, ¿no? Una persona que tu fe se levanta de una manera que le das gloria a Dios. Y hay momentos en los que uno está molesto, que uno está disgustado y que realmente se pregunta si Dios es así de fiel como dice serlo. Entonces, a veces tenemos que entender de que lo que les decía, esas imperfecciones que hay nos roban a nosotros de la fuerza de nuestra fe. Entonces, no tendría ningún sentido, por ejemplo, para los mineros esforzarse todo, porque debe ser terrible, ¿no? O sea, harto esfuerzo encontrar ese oro y después dejarlo así, ¿no? No tendría ningún sentido, entonces no tiene ningún sentido para Dios sacarnos de este mundo y dejarnos así. Entonces, ¿sabe lo que Dios hace? Hace exactamente lo mismo. Él prende el fuego. Entonces, Dios te lleva a ti y me lleva a mí a lugares donde nosotros nunca habíamos pensado ir para lograr en nosotros lo que nosotros nunca pudiésemos alcanzar en nuestra propia cuenta.
Lo repito, dice, Dios te va a llevar donde nunca has pensado ir para producir en ti lo que no podías alcanzar por ti mismo. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama gracia. Yo creo que, y nosotros a veces mismos lo sabemos, ¿no? Pero Dios sabe realmente lo orgulloso que nosotros somos. Él sabe que nosotros con tanta facilidad queremos hacer las cosas de nuestras propias fuerzas, queremos hacer las cosas con nuestra propia sabiduría. Lo fácil que nosotros somos tentados por las cosas del mundo, ¿no? Todo lo que brilla y salimos corriendo. Y muy fácilmente nos sentimos satisfechos. Y con tanta facilidad a veces somos capaces de echarle la culpa a los demás. Yo estaba en la casa de mi hermana y estaba mi sobrino viendo la película de Moisés, ¿no? Y tremendo, ¿no? O sea, tremendo ver todo lo que Dios hace con ese pueblo, ¿no? Pero a mí me gustaría ver una película con lo que continúa después, ¿no? Con lo que pasa después cuando ellos caminan con el desierto, porque es impresionante ver cómo Dios puede hacer tanto en la vida de una persona y aún así esa persona le da la espalda. Y aún esa persona, o sea, se niega a como doblarse y realmente entender lo que es, ¿no? Y eso no es solamente ellos, ¿no? Porque cuando leemos eso, decimos, ¡ay, qué terrible el pueblo de Dios!, ¿no? Pero ¿sabe qué? Usted y yo somos exactamente iguales. Porque eso no es una condición de ellos, sino que esa es una condición humana. Es una condición del corazón humano. Y Dios sabe todas esas cosas. Entonces, justamente, Dios en su gracia nos lleva más allá de nuestras fuerzas. Nos lleva más allá de nuestra sabiduría, nos lleva más allá de nuestro entendimiento a lugares donde nosotros nunca hubiésemos escogido ir nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos justamente lo que necesitamos hacer. Levantar las manos y reconocer realmente cuánto necesitamos a Dios. Y la gracia justamente es solamente para para los débiles, es justamente para los perdidos, es justamente para los necesitados. Entonces, en esos momentos, Dios sabe, ¿no? Y por eso nos lleva ahí. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? O sea, a mí me llama la atención el versículo que estábamos leyendo, ¿no? Porque dice de que si es, ¿qué cosa? Necesario. Entonces, a veces tenemos que entender de que el sufrimiento, el dolor, las cosas que pasan, no son una interrupción en el plan. No son que Dios se le fue la cosa, ¿no? No es que pasó algo malo, sino que ¿sabe qué? Ese muchas veces es el plan de Dios. Y entonces nosotros, cuando entendemos eso, tenemos que parar de llamar esos momentos cosas que no son. Porque justamente en esos momentos de prueba, donde se prende la temperatura, son en esos momentos donde empezamos a dudar. Dudamos de la fidelidad de Dios, dudamos del amor de Dios, de la sabiduría de Dios. Y cuestionamos esas cosas, pero no entendemos de que justamente esos momentos son una clara señal del amor de Dios. Es una clara señal de que yo soy hijo de Dios, de que Dios está trabajando en mi vida, que Dios se preocupa. O sea, a mí muchas veces me parece tremendo de que el Dios creador de todo el universo, de todas las cosas que uno ve, esté preocupado y esté trabajando en mi vida. Eso es tremendo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a alentarnos a nosotros mismos. Y tenemos que empezar a alentarnos unos a otros y a nosotros mismos también, porque la persona con más influencia en su propia vida, adivine quién es. Es usted mismo. Entonces nosotros también tenemos que predicarnos a nosotros mismos la teología de la gracia incómoda de Dios. Y yo sé de que a veces cuando pensamos en gracia, ¿no? Siempre pensamos en la gracia del alivio y la gracia de la liberación y la gracia del descanso. Y eso es justamente lo que nosotros queremos y anhelamos en esos momentos. Y eso en ocasiones viene y en ocasiones lo tenemos. Pero tenemos que entender de que lo que nosotros necesitamos en ese momento de la prueba, no es la liberación, no es esa gracia de Dios, sino que es la gracia que nos refina, la gracia que nos perfecciona.
Es eso lo que necesitamos. Entonces, hay buenas noticias, ¿no? O sea, va a llegar un día donde eternamente vamos a tener esa gracia, o sea, esa gracia del alivio, no va a haber alivio eterno. Ya no va a haber, digamos, más lágrimas, ya no va a haber más tribulaciones, no van a haber más problemas, entonces eso viene. Pero a este lado de la eternidad, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos? La gracia que nos quema. Esa es la gracia que necesitamos. Entonces, tenemos que entender de que algún día va a llegar, ¿no? Pero mientras nosotros estamos aquí y ahora, tenemos que entender de que este no es un momento de destino. Este no es nuestro destino final, sino de que, ¿qué cosa? Es un momento de preparación. Me llama la atención más adelante en segunda de Pedro, en primera de Pedro, el capítulo 2, habla de que dice de que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y yo creo que lo que más se asimila al día de hoy es, por ejemplo, para tratar más o menos de entenderlo, cuando uno se va de camping en el verano, ¿no? Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta irse de camping. A Fabiola le gusta. Sí, pero francamente, a mí no me gusta mucho, ¿no? Porque encuentro de que una de las razones por las cuales el camping existe es justamente para darse cuenta lo bien que uno lo tiene en casa, ¿no? O sea, y extrañar la casa. Entonces, cuando uno se va de camping, los primeros días todo es emocionante y es rico, uno se siente así como, qué sé yo, ¿no? Se siente todo como una aventura, ¿no? Pero ya llega el tercer, cuarto día y ya empiezan los olores. De repente la comida ya se empieza a estropear, ya empieza uno a pasar frío, le empieza a doler la espalda, ¿no? Y lo único que uno quiere es irse a casa. Y en el día de hoy, ¿no? Es bien común de que la gente tenga esas casas de campo, ¿no? Esas casas rodantes de camping, ¿no? Porque justamente se han decidido de que van a hacer de ese momento lo más cómodo posible. Y eso tenemos que entender, ¿no? De que nosotros en este momento no estamos llamados a vivir nuestra mejor vida aquí y ahora. No estamos llamados a vivir nuestra vida más cómoda, sino de que estamos, ¿qué cosa? Nos dijo Pedro, estamos como extranjeros y peregrinos, estamos de camping y no en casa rodante, ¿no? Y el problema es que muchos de nosotros entonces queremos hacer de esta vida, de este momento, de este aquí y ahora, lo más cómodo posible. Nos hemos comprado una casa de camping y nos hemos decidido de que de como sea, la vamos a pasar bien. Y lamentablemente eso va a chocar contra el plan de Dios. Porque el plan de Dios nos dice de que este momento es ¿qué cosa? Es una preparación. Es una preparación para una vida eterna que nos espera, que es la verdadera vida. Entonces tenemos que también a veces empezar a cambiar un poco la manera como vemos las cosas. A veces leemos la vida de los grandes de la Biblia, por ejemplo, como Pablo, ¿no? Que es la historia de un hombre impresionante, o sea, que vivió grandes cosas, ¿no? Y sin embargo, o sea, él sabía de que nada de lo que él había vivido se comparaba con la gloria que le esperaba en la eternidad. Porque él era una persona que tenía bien clara que esta vida no es un destino, sino que es una preparación. Entonces, eso también hace mucho más fácil entender, o sea, el porqué de los problemas y también entender qué actitud tenemos que tener frente a ellos. ¿Y cuál es el propósito? O sea, ¿por qué hace Dios todo esto? Nos lo dice aquí mismo, ¿no? En primera de Pedro. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dios lo está haciendo para que podamos compartir en completo la gloria de la victoria de la redención. Entonces, para que nosotros podamos pararnos como evidencia empírica, o sea, evidencia que se puede ver, evidencia que se puede escuchar, de que realmente el poder de Cristo es verdadero. O sea, a mí me deja asombrada a veces pensar, ¿no? O sea,
cuando uno se mira, ¿no?, a sí mismo, mira antes de nacer de nuevo, cuando uno estaba muerto y uno no estaba ni ahí con Dios. Y ahora uno está sentado un día viernes a las 8 de la noche escuchando la palabra de Dios. Eso es tremendo. Y justamente Dios lo hace ¿para qué? Para su propia gloria. Para que Él se lleve la gloria, para que las personas lo miren a usted y digan, wow, qué tremendo, Dios existe. ¿Cómo es posible? Para que Él entonces se lleve la gloria. Porque todo lo que Dios está haciendo ahora en tu vida, lo está haciendo para la gloria de alguien más. Y nunca nosotros vamos a entender las cosas que el Redentor trae a nuestras vidas hasta que entendamos de que todo lo que Él lo hace por el celo de su propia gloria. Y usted tiene que entender de que no hay privilegio más grande, no hay gozo más grande, no hay bendición más grande de que de alguna manera su vida y mi vida sirva para apuntar a la gloria del Creador y para apuntar a la gloria de Jesucristo. Para eso nosotros estamos, para eso nosotros respiramos, para eso nosotros vivimos, para que nuestra vida apunte a la gloria de alguien más, para que alguien más se lleve el aplauso. Y no hay mejor cosa justamente que eso, ¿no? Que refinarnos. Porque ahí se ve realmente de que Dios sí es verdadero. Y sí es real. Y usted se puede parar y decir, bueno, mírame a mí, ¿no? O sea, yo soy prueba viviente de que Dios existe, de que Jesucristo ha muerto por mí y ahora vive dentro de mí. ¡Qué tremendo! Y la pregunta es, ¿por qué entonces luchamos tanto con las pruebas? ¿Por qué es que nos cuesta tanto? Es porque justamente creemos muchas veces de que la vida se trata acerca de nosotros. Y nosotros entonces andamos buscando nuestra propia gloria. Y creemos de que se trata de nosotros. Creemos de que se trata acerca de la gloria de nuestras buenas decisiones, la gloria de nuestros buenos planes, la gloria de nuestros éxitos, la gloria de nuestra comodidad, la gloria del placer, la gloria de la aceptación, la gloria del logro. Y entonces estamos tan decididos en tratar de disfrutar el placer de las glorias creadas que nos perdemos el poder participar de la gloria mayor de Cristo. Y justamente es cuando Dios viene y desafía esas glorias que muchas veces somos tentados a dudar de Dios y dudar de su sabiduría, dudar de su amor. Yo no sé, ¿no? O sea, estaba justamente pensando, ¿no? Y es realmente que confronta la palabra de Dios. Y yo no sé, ¿no? Yo estaba pensando y me pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos traído a Dios a la corte de nuestro juicio? Porque Dios no nos está dando lo que nosotros pensábamos que Él tenía que darnos, ¿no? Según lo que eran nuestros planes, según lo que eran nuestros deseos, según lo que eran nuestros propósitos. Porque yo le puedo asegurar por lo menos que, no sé usted, ¿no? Pero mi vida no ha salido nada como yo hubiera pensado, ¿no? Que iba a salir. Y nosotros muchas veces medimos a Dios según eso, ¿no? Esa es como la regla que usamos. Y como a veces estamos tan centrados en que vamos a comprar el camping y vamos a hacer de esta vida un destino, entonces medimos a Dios y juzgamos a Dios en la medida que Él está haciendo mi vida cómoda y me está dando lo que yo creo que necesito. Entonces, a veces, ¿no? Le decía, hay que cambiar esa manera de pensar y esa manera de mirar y entender de que no podemos mirar a Dios de esa manera. No podemos juzgar a Dios con esa regla, ¿no? Esa no es, ¿no? Sino de que todo está movido, ¿no? Por Él, ¿no? O sea, todo se trata de Él, todo es acerca de la gloria de Él. Y yo no sé cuándo fue la última vez que usted miró a su vecino, porque eso a veces hacemos, ¿no? Eso es típico cuando uno está pasando por un momento difícil, ¿no? Que uno
uno mira al de al lado y como que uno dice, wow, o sea, hubiera preferido tal vez tenerlo como esta persona, ¿no? Que parece que lo está pasando mucho más fácil. O uno juzga, ¿no? Juzga a Dios si realmente es bueno, si realmente es justo, si realmente es verdadero. Y cuando hacemos todas estas cosas, todas aquellas cosas están motivadas por esa autogloria. Y nunca nosotros vamos a entender lo que Dios está haciendo a menos que entendamos de que hay realmente una guerra de glorias en nuestro corazón. Porque de eso se trata, o sea, esa es la lucha que vivimos. Porque en el fondo de los fondos, la raíz, el ADN del pecado es el egoísmo. Y el ídolo de los ídolos es el ídolo del yo. Y esa es la guerra, una guerra de glorias. ¿Para la gloria de quién vivimos? ¿Y sabe qué? Cuando nosotros entendemos de que vivimos para la gloria de Él, el aquí y el ahora, y las luchas y las dificultades y los problemas se hacen mucho más fáciles. Porque entendemos de que no se trata de mí, no, sino que es para Él, no es para su gloria, es porque algo Él quiere hacer. Pero dice algo más. Versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces aquí hay algo que como que parece que no concuerda, ¿no? Que dice de que le está hablando a gente que está sufriendo, les está hablando, les dice que están viviendo pruebas, están viviendo dificultades, pero le dice, aún así, ¿con qué cosa? Que tengan, que se alegren, ¿con qué cosa? Con gozo inefable y glorioso. Entonces, tiene que entender de que tú puedes tener un profundo gozo, una profunda paz, un profundo, digamos, y perdurable gozo, aún en los momentos de prueba, porque tú entiendes que esa prueba te está trayendo a ti, te está trayendo a tu corazón lo que Él ansía, lo que Él necesita. ¿Qué es qué cosa? La salvación de tu alma. Ese es el secreto. ¿Cómo es que uno puede tener gozo en medio de la prueba? Porque yo entiendo de que Dios a través de esa prueba me está dando no lo que yo creo que es lo que necesito, sino que me está dando lo que mi corazón necesita. Me está dando salvación. Está salvando mi alma. O sea, qué tremendo. Estoy recibiendo justamente lo que yo necesito, lo que estoy pidiendo. O sea, eso es lo que Pedro quiere decirle. O sea, no entienden que a pesar de toda esa dificultad están recibiendo lo que están pidiendo. Están recibiendo gracia, están recibiendo perfeccionamiento, están recibiendo salvación. Porque de muchas maneras hemos sido salvos cuando nacemos de nuevo y vamos a ser salvos cuando Cristo nos llame de vuelta, ¿no? a su eternidad, pero también en este momento estamos siendo salvos. Y Dios justamente se usa de las pruebas, se usa de las cosas, de las dificultades, para obtener lo que necesitamos. Por eso le decía que eso es gracia. Entonces es como medio chistoso sale, ¿no? Porque resulta de que pasamos por la prueba y buscamos de Dios y decimos, Señor, dame de tu gracia, Señor, dame lo que necesito. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Te estoy dando exactamente lo que tú me estás pidiendo. Lo estás recibiendo. Entonces, por eso, o sea, la Biblia puede decir de que en los momentos aún difíciles, cantamos, ¿no ves? Alabanza, dice, estás llorando, estás sufriendo, ¿sabes qué cosa? Alaba, porque Dios te está dando lo que tú necesitas. Entonces, en vez de en los momentos difíciles pararse, ¿no? Y decir, ¿dónde estás, Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo, Dios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabe qué? Decirle, gracias, Señor, porque me estás salvando. Estás salvando mi alma. Aunque no sé qué va a pasar, Señor, no sé en esta situación, no sé qué va a pasar, no entiendo, Señor, pero sabes que gracias porque me estás salvando. Porque estás salvando mi alma, me estás dando lo que yo necesito. Entonces, hay algo más, ¿no? Que tenemos que entender. De que, no sé si alguna vez ha leído la
la historia de Daniel, o bueno, de Nabucodonosor en Daniel 3. Eso a veces se le cuentan a los niños, ¿no? Que están estos 3 jóvenes, ¿no? Que los mandan al fuego, ¿no? Al horno. Y dice que lo prendan 7 veces más, ¿no? Y resulta de que vienen entonces y le dan la noticia al rey de que no hay 3 personas, ¿no? Sino que cosa, hay 4, ¿no? Entonces era Jesús el que estaba en el medio de ellos en el fuego, en el horno. Entonces Dios no tan solo es tan misericordioso de que nos da lo que necesitamos, la salvación de nuestra alma, sino que nos da lo que necesitamos para poder enfrentar esa dificultad, enfrentar esa prueba. ¿Sabe lo que nos da? Nos da a Él mismo. Él se entrega a sí mismo. Entonces no tan solo prende el fuego, sino que está ahí en medio en el fuego con nosotros. Así como lo estaba con esos jóvenes. Entonces, ¿qué más necesitamos? Si entendemos eso, yo creo que realmente podemos entender lo que dice Romanos 8, ¿no? De que realmente todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque ya no tenemos la perspectiva, digamos, de destino, sino que tenemos la perspectiva de Dios, la perspectiva de proceso. Y entendemos de que la perspectiva de Dios es mucho más larga, y lo que en este momento, aunque no entienda, aunque no sepa qué va a pasar, yo puedo tener esa seguridad de que Dios está haciendo algo bueno. Y eso es tremendo. Entonces, hermanos, si usted ha pasado por dificultades, porque yo le puedo asegurar que si no lo ha hecho, algún día lo va a hacer. Y si ha pasado por dificultades este año, o esta semana, o tal vez este mismo día, tal vez puede que esté enfrentando cosas que usted mismo nunca hubiese planificado, ¿no? Porque ¿quién planifica el dolor? Pero sin embargo, en esos momentos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicarnos a nosotros mismos el verdadero evangelio. ¿Sabe que la Biblia es tremenda, ¿no? Porque por un lado es terriblemente, es como media choqueante a ratos. O sea, nos muestra la realidad de cómo es el mundo, cómo es la vida. Pero por otro lado también nos llena de gozo, porque entendemos de que en medio de todo eso no estamos solos. Entonces ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicarnos a nosotros mismos. No un evangelio de pretender que las cosas no existen, ¿no? Y que no están, sino que enfrentando y entendiendo de que en medio de eso no estoy solo, y que en medio de eso Dios está usando todo eso para obrar algo bueno en mi vida. O sea, eso es un evangelio maravilloso. O sea, imagínese Dios, cómo Dios aún puede usar las cosas tan terribles para el bien mío. O sea, qué grandioso. Entonces, tenemos que predicarnos a nosotros mismos en ese momento el evangelio de un redentor amoroso y celoso que no me va a dejar tranquilo hasta que todas las áreas de mi persona sean transformadas y sean refinadas a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Y no tratar de predicarnos el evangelio de la gloria temporal, donde juzgamos a Dios por el grado en lo que Él hace en mi vida y que lo haga cómodo. Entonces, eso es lo que le vamos a pedir, ¿no? En esta tarde a Dios, de que nos ayude. Porque yo sé de que en esos momentos de prueba como que se nos nubla, ¿no? Se nos nubla la película y nos sentimos confundidos y es fácil olvidarnos. Entonces, por eso es necesario de que lo entendamos, que tengamos un entendimiento claro en nuestro corazón de que este es el Dios, ¿no? Que nosotros alabamos. Entonces, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? O se queda sentado, no sé, como quiera, pero lo importante es que use este momento, ¿no? Y usted le pida a Dios de que lo que ha escuchado en esta tarde